Bienvenido a una reflexión sobre Colombia. Pensamos muchas veces que reflexionar sobre el pasado de Colombia es irnos unas cuantas décadas atrás. Sin embargo, considere que Colombia es un país joven, es un país que obtuvo una independencia comenzando el siglo XIX. Si usted lo compara con la inmensa mayoría de los países, especialmente de Asia, Europa, África, ni se diga, pues allá nació la civilización humana. Somos un país joven, luego vale la pena compactar la historia nuestra, compactarla que apenas cumplirá 2 siglos desde que se comenzó a armar la nación, para entender, creo yo, para reflexionar con más riqueza ciertos datos que son importantes, especialmente para entender y comprender a quienes no desean que Colombia progrese con justicia social. Para comprender a quienes en estos meses que faltan para las elecciones de 2026 van a acentuar sus mentiras, van a acentuar su discurso en cuanto a que ellos han llevado a Colombia a un estado de prosperidad y de estabilidad, y su famosa democracia que la defienden todos los días. Piense usted, por ejemplo, que una vez terminada la guerra de independencia, los criollos, que fueron los más beneficiados de la guerra de independencia, impidieron que se hiciera la revolución de independencia. Es decir, una vez terminada la guerra, que se consolidara en la revolución para que viniera la construcción de una nación justa, próspera, con justicia social, que quiere decir igualdad de oportunidades para todos. Los criollos, que comenzaron a molestarse mucho, a enfurecerse, fueron los que en gran medida desataron esa guerra de independencia. ¿Y por qué estaban tan insatisfechos? Resulta que España, la corona, estaba enviando, es decir, trayendo acá la Nueva Granada y las demás regiones. Bueno, estamos hablando de nuestra Colombia, que nació de la Nueva Granada. Traían funcionarios de la corona desde España para ocupar los más altos cargos del gobierno. Y ellos suponían que estaban preparados para ocupar esos altos cargos, seguramente sí. Pero esa molestia los llevó a esa rebeldía. Finalmente se consolidan los ejércitos de la guerra de independencia y ellos se apoderan de la revolución precisamente para impedir que se realizara la revolución con los ideales, los principios, los valores que habían surgido de la Revolución Francesa. Por ejemplo, al impedir que la Revolución de Independencia creara una nación justa, ellos mismos se dividieron en su misma violencia, que desde un comienzo ya la mostraron, se dividieron en dos partidos. Después se llamaron por el resto del siglo y del siglo XX liberal y conservador. Pero ellos mismos, en esa violencia, insisto, que sembraron desde el comienzo, se acusaban de, mire lo curioso, de comunistas, acusaban de comunistas a quienes defendían los ideales de una revolución que prometía una nación con justicia social.
Le voy a leer dos ejemplos que sucedieron a mediados del siglo XIX porque ya llegaban acá las noticias, seguramente algunos textos, sobre las ideas del socialismo que habían surgido después de la Revolución Francesa y que estaban convenciendo, estaban ayudando a entender a algunos políticos, a algunos dirigentes y especialmente a los obreros, a los trabajadores que tenían derechos, que se les habían negado siempre por la esclavitud. Mire usted lo que un ministro a mediados del siglo XIX dijo cuando se propuso que había que cobrar impuestos más altos a los que mayores ingresos tenían. Eso hoy le llaman incluso los ministros de Hacienda impuestos progresivos, cobrar más al que más tiene. Es un elemento de justicia. Mire cómo ese ministro lo llamaba. Él decía, es un principio un poco comunista. Mire usted lo temprano que comenzaron a usar esa palabra para acusar a quienes querían promover la justicia social. El presidente José Hilario López, que abolió la esclavitud, pero fíjese usted, no fue capaz de defender la repartición de la tierra, que hubiera sido benéfico y nos hubiera evitado tanta violencia. Cuando el Congreso aprobó una ley a favor de repartir tierras, impedir que se acaparara la tierra y que la tierra que no se trabajara fuera devuelta al Estado para dársela a los campesinos. Imagínese usted que, ¿dónde está el comunismo en eso? El mismo José Hilario López dijo que eso era algo cuasi comunista y vetó esa ley e impidió que se aplicara. Más de 150 años, esos grupos criollos de donde salieron los partidos políticos y que hoy están hablando juntos, unidos, como cuando Gaitán, unidos para impedir que el cambio que está liderando Gustavo Petro con el pacto histórico continúe, que creemos debe continuar. 150 años usando el mismo término para acusar a quienes quieren entregar las oportunidades, las mismas, a todo el pueblo. Asombroso que esas oligarquías juntas, como Gaitán las llamó, estén ahora nuevamente, como después de la guerra de independencia, queriendo volver a apoderarse del país, del presupuesto, de los cargos públicos, de las embajadas, de la tierra y seguir acaparando la tierra para ellos y para sus descendientes y para seguir acumulando poder. Debemos impedir que eso suceda respaldando nombres en el Congreso de la República el año entrante y a un candidato que inicie los gestos grandes y solemnes de la revolución de independencia que quedaron por realizarse. Hasta la próxima.